Tema 6. La biodiversidad. Vídeo 1. Concepto de biodiversidad, endemismos, beneficios y amenazas de la biodiversidad. Hola, aquí estamos de nuevo con este vídeo que es del tema 6 de vuestro temario, que se corresponde con el tema 10 de vuestro libro de texto y parte del tema 11. Estamos en las páginas 182-183 del libro y el tema es la biodiversidad. Vamos a hablar de la biodiversidad. ¿Qué significa biodiversidad? Pues literalmente la palabra significa diversidad de vida. Se podría traducir por cuántos seres vivos hay en el planeta diferentes o cuántas formas de vida diferentes hay, pero eso lo vamos a ver a continuación. Si pasamos la hoja y nos vamos a la página 184, nos viene la diversidad se define en 3 niveles. Es decir, no hay una única definición de biodiversidad, sino la biodiversidad implica 3 niveles. Diversidad genética, diversidad de especies o taxonómica, diversidad de ecosistemas. Lo más normal es que entendamos biodiversidad como diversidad de especies o taxonómica, es decir, cuántos tipos diferentes de seres vivos hay. Ya veremos más adelante qué es una especie, pero para darnos una idea. Es decir, especie es, el ser humano es una especie, el gato doméstico es una especie, el lobo es una especie. Bueno, puede haber varias especies de lobos, el lobo ibérico, por ejemplo, o el pino carrasco, el rosal, etcétera, etcétera. Todo eso son especies, ¿de acuerdo? Entonces esos son tipos de seres vivos diferentes. En cuanto a la diversidad genética, se refiere a la variabilidad genética existente entre los individuos de una misma población o una misma especie. Es decir, los seres vivos, por ejemplo, todos los gatos, pues vemos que no son iguales. ¿Por qué no son iguales? Porque hay una variabilidad genética. Esto es, en la actualidad dice que se entiende como patrimonio o acervo genético, que es lo que caracteriza a las especies. Las especies con un acervo genético grande, pues tienen una capacidad de supervivencia ante los cambios ambientales mayor que los que tienen un acervo genético pequeño. Y por último, la tercera acepción o el tercer nivel es la diversidad de los ecosistemas. Es decir, la diversidad de especies que constituyen la biocenosis o comunidad de un ecosistema concreto. Por ejemplo, ¿cuántos seres vivos hay en las Sierras Salinas? Las Sierras Salinas tienen más o menos diversidad que la Sierra del Carche, que es similar y está muy cerquita. Pues comparando la diversidad de especies, pues se puede determinar la diversidad de ecosistemas. ¿De acuerdo? Esto sería la definición de biodiversidad. Tiene 3 niveles: diversidad genética, diversidad de especies, diversidad de los ecosistemas. ¿De acuerdo? Bueno, si bajamos la página, aquí abajo tenéis el concepto de especie biológica, según lo que se define hoy en día. Bien, lo leéis, pero esto lo estudiaremos en profundidad en el tema 7. Entonces, lo que nos podemos preguntar es, ¿y cuántos seres vivos diferentes hay en el planeta? ¿Cuál es la variabilidad, la biodiversidad, perdón, de especies? Pues es algo que no se tiene claro. El primero que contó algo fue Carl von Linneo, que es el padre de la ciencia de la sistemática en biología, de la taxonomía, que contó unas 9.000 especies entre plantas y animales, él solito, y le puso nombre. Hoy en día se estima que hay entre 7,5 y 10 millones de especies diferentes. Muchas de ellas están sin identificar, la gran mayoría. Se estima que puede haber unos 2 millones de especies identificadas. Y si nos vamos al nivel microscópico, pues la verdad que no se sabe cuántas pueden haber. Dice, los organismos procariotas, es decir, las bacterias, pues no sabemos cuántos pueden haber. Pueden haber millones y millones y millones que no los conocemos y posiblemente no los conozcamos nunca. Actualmente, dice, se han descrito aproximadamente 1,4 millones de especies
de las cuales más de 1,2 millones son terrestres y cerca de 194.000 son marinas. Este dato también es engañoso, porque solamente hay 194.000 especies marinas frente a 1,2 millones terrestres. Porque los mares, aunque lo estamos esquilmando y estamos acabando con la diversidad de los mares apenas los conocemos. Es el gran desconocido aún de la Tierra a nivel biológico. De ellos, pues conocemos animales el 76%, de plantas el 19%, hongos el 3% y el resto 1%. Sin embargo, estudios bioquímicos nos dicen que este resto podría ser mucho más grande cuando metamos ahí a los organismos procariotas conforme se van conociendo. Como digo, pueden haber millones y millones, pero que no sabemos lo que son. Bien, espero que se entienda esto. Endemismos. Bien, y cuando hablamos de la biodiversidad de una región concreta o un país, como puede ser, por ejemplo, España, pues es muy importante hablar de las especies endémicas. Esto tiene un gran valor dentro de la biología. ¿Qué son las especies endémicas? Leemos el texto. Dice, determinadas especies son exclusivas de una zona o área geográfica concreta y no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Es decir, son especies endémicas. Es decir, especies que viven en un solo lugar, en una zona muy restringida, y no la vamos a encontrar en otro lugar. ¿Por qué se producen los endemismos? Pues porque en el curso de la evolución quedan aislados geográficamente muchas especies, tanto animales como plantas, y siguen una evolución distinta al resto de sus congéneres que viven en otro lado. Dice aquí, España cuenta con un gran número de endemismos. Bien, España es el país que más endemismos cuenta de Europa. En especial las Islas Canarias, donde casi la mitad de las especies que posee son endémicas. Vamos a detenernos aquí un poquito y vamos a ver por qué en España hay tantos endemismos. Bien, aquí tenemos un mapa de España con las islas y dice mapa potencial de los tipos operativos de ecosistemas. Es decir, estos serían qué ecosistemas habrían en España si no hubiera intervenido el ser humano destruyendo muchos de ellos y cambiándolos pues por cultivos o arrasándolos simplemente o construyendo encima pisos. Entonces vemos que tenemos por el norte el bosque atlántico, tenemos todo esto verde, es el bosque mediterráneo, aunque aquí pone bosque y material esclerófilo, pero significa también mediterráneo, aunque de dos tipos, uno más continental y otro más mediterráneo. Tenemos alta montaña, todo esto rosa, y tenemos lo pone aquí, alta montaña mediterránea, es decir, alta montaña, pero que es diferente la de los sistemas béticos, es diferente de los Pirineos o sistema central. Y luego tenemos Canarias, que pone ecosistemas macaronésicos, que significa ecosistemas que son independientes del continente africano o de otros continentes que se corresponden con las Islas Canarias, las Madeiras, Azores, etc. Una serie de islas volcánicas que están separadas del continente y que tienen ecosistemas propios. Bien, pues España tiene vamos a hablar primero de la península. La península tiene la mayor biodiversidad de toda Europa. ¿Por qué? Por la variabilidad de ecosistemas. Tenemos ecosistemas de bosque atlántico, mediterráneo, bosque mediterráneo de un tipo, bosque mediterráneo de otro tipo, muy parecidos, alta montaña y zonas áridas. Bueno, esto en pocos países de Europa hay tanto contraste de ecosistema. Además están los Pirineos, que hace que es una barrera natural que hace que muchas especies del otro lado de los Pirineos no puedan entrar en la península y muchas especies de la península no puedan salir. ¿De acuerdo? Entonces, esto constituye una gran... todos estos ecosistemas hacen que la península tenga una gran biodiversidad, con un clima mediterráneo por el sur, un clima semiárido en el sureste, un clima atlántico en todo el Cantábrico y Galicia, etcétera. Luego tenemos la particularidad de las islas, sobre todo las Islas Canarias. Las Islas Canarias
han estado siempre independientes del continente africano, lo que le ha hecho tener unos ecosistemas característicos, los ecosistemas macaronésicos. Entonces, las especies que han llegado aquí por diferentes motivos, arrastradas por el viento, arrastradas por el agua, han seguido una evolución distinta a las del continente, en este caso África. Vemos que las islas que están más cercanas al continente pues tienen unos ecosistemas áridos, también con sus endemismos, pero diferente de las islas más alejadas. Entonces esto hace que las Islas Canarias tengan unos ecosistemas muy variados y una gran cantidad de endemismos. Podemos buscar especies endémicas en cualquier página web, por ejemplo, especiesendémicas.org, donde pues vemos una representación de especies endémicas de la península ibérica de España en general, por ejemplo, el lince ibérico, el lobo ibérico, el águila imperial ibérica, la cabra montés o íbice ibérico, el tritón alpino español, el eslizón ibérico, etcétera. Podemos ir viendo tritón ibérico, podemos ir viendo multitud de el topo ibérico, multitud de especies que viven solo en la península ibérica, y también especies de plantas, no solamente de animales. Tenemos un montonazo, muchas. Si nos vamos a otra página web, en este caso del Gobierno de Canarias, una página similar a Biosfera que hemos visto muchas veces en nuestros vídeos del Ministerio, pues aquí en el punto 3 nos habla de los endemismos de Canarias. Entonces podéis tener aquí cantidad y por qué se producen. Vosotros fijaos en esta tabla que pone aquí, dice plantas superiores endémicas 522, invertebrados 2.835, vertebrados 21. Es decir, son especies que se han identificado que solamente en todo el mundo viven en las Islas Canarias, lo que constituye una riqueza y un patrimonio que hay que mantener, guardar, preservar ante todos los peligros que acechan a todos estos seres vivos. Beneficios de la biodiversidad. Pasando a la página 186 y 187 de vuestro libro, pues nos habla de que la biodiversidad es fundamental para nuestra supervivencia. Traducido así un poco a un lenguaje más coloquial, decir, ¿y para qué sirve la biodiversidad? ¿Para qué sirve que haya tanto ser vivo en el planeta? Si con menos pues habría bastante. Bueno, hay que decir que no, esto no es cierto, porque cada ser vivo forma parte integral de los ecosistemas y tiene su función. Muchas veces preguntan, ¿y para qué sirven las avispas? Nada más que para picar, no, tienen su función dentro de los ecosistemas y hacen que los ecosistemas estén equilibrados. Esto lo podemos ver desde dos puntos de vista. Por un lado, ¿qué ofrece la biodiversidad directamente al ser humano? Y qué ofrece la biodiversidad al planeta en general. Pero siempre teniendo en cuenta que si el planeta está bien, el ser humano estará bien. ¿De acuerdo? Entonces, por un lado tenemos que la biodiversidad proporciona recursos materiales directamente al ser humano. Alimentos en la industria farmacéutica, la industria química, la industria textil, etcétera, tiene las materias primas o obtiene muchas de sus materias primas directamente de seres vivos. Luego tenemos servicios ecológicos. Si los ecosistemas están bien, el ser humano estará bien. Se favorece la estabilidad del clima al conservar la composición gaseosa de la atmósfera. Los seres vivos intervienen en el mantenimiento de la fertilidad del suelo, en la calidad de las aguas, etc. Entonces, todo esto son servicios ecológicos que hace la biodiversidad, que repercuten directamente en el ser humano. Como dice el libro, dice, por tanto, la biodiversidad afecta en muchos aspectos de nuestra vida y debe protegerse por múltiples motivos, entre los que cabe destacar el mantenimiento de los ecosistemas, ya lo hemos dicho, la variabilidad genética que hace que existan diferentes
variedades dentro de la misma especie, que nos viene bien a la hora de obtener alimentos, a la hora de obtener materias primas. Hay especies de tomates que son más buenos, más malos, por poner un ejemplo, que se cultivan mejor en secano, que se cultivan mejor en regadío. Si todo fuera igual, pues no tendríamos esta variabilidad. Es una fuente inagotable de recursos. Si mantenemos la biodiversidad, los recursos serán inagotables, los que sostienen de ella. Si acabamos con la biodiversidad, los recursos se agotarán. Pero yo siempre digo lo mismo, aparte de todo esto, es que la biodiversidad tiene un valor en sí misma. Pues es una fuente de placer y disfrute, etcétera, pero es que cada ser vivo es único e irrepetible. Cada ser vivo es fruto de 3.500 millones de años de evolución. Cada ser vivo que se pierde no se puede volver a recuperar. Nos proporciona muchas cosas. Nos proporciona incluso, pues eso, placer al contemplar los animales, a contemplar los paisajes, pero si no nos proporcionara nada, como hay seres vivos que nosotros decimos lo que he dicho antes, ¿para qué sirve una avispa? Pues parece que no, pero todos los seres vivos son necesarios en la trama de los ecosistemas para mantener el equilibrio del planeta. En la página 187 pues tenéis una lista, que esto lo habéis visto yo creo que desde Parvulitos. Las plantas y algas realizan un servicio ecológico imprescindible. Bueno, pues lo leéis, captan energía solar y liberan materia orgánica, liberan oxígeno a la atmósfera, absorban y almacenan, etcétera, etcétera. Lo leéis y lo estudiáis y saldrá alguna preguntita de esto. Ya lo iremos viendo en temas siguientes. Pérdida de la biodiversidad. Bueno, si pasamos de página, nos hemos ido a la página 188 y 189. Se nos habla de cuáles son las causas de la pérdida de biodiversidad. En la página 188, hacemos un poquito más grande, pues nos dice que a lo largo de la historia de la vida se han registrado varias extinciones, 5 grandes extinciones y varias menores, que lo vimos en los temas de geología, hablamos un poquito de ello. Sin embargo, hay científicos y hay mucha gente cada vez más que está hablando de que estamos asistiendo a la 6ª gran extinción. Y la 6ª gran extinción sería por factores antrópicos, es decir, debido al ser humano. Se estima que cada año desaparecen cerca de 30.000 especies. Es decir, esto no se había producido prácticamente nunca, ni siquiera en la gran extinción del Pérmico. A este paso, dentro de pocos años, no habrá biodiversidad en la Tierra. Quedarán 4 animalejos, 4 plantejas y nosotros que no sabemos cómo estaremos. ¿Por qué se pierde la biodiversidad? Pues por varios motivos. Destrucción, puede haber motivos naturales, pero sobre todo por motivos antrópicos actualmente. Entonces son la destrucción y fragmentación de hábitats, se destruyen sus hábitats, el cambio climático propiciado por el hombre, la contaminación, la introducción de especies exóticas, especies que viven en un sitio, se introducen en otro, bien por accidente, bien por otros motivos, y destruyen a las autóctonas, y la sobreexplotación de especies como se está produciendo sobre todo en los mares con la pesca. Vamos a ver un ejemplo de esto. Bien, antes hemos visto este mapa de los ecosistemas potenciales de la península ibérica y de España en general. Si lo comparamos con este otro, dice mapa actual de los tipos operativos de ecosistemas, es decir, cómo han cambiado los ecosistemas. Vamos para atrás, vamos para adelante, vemos que la mayor parte de los ecosistemas han sido, una grandísima parte, han sido sustituidos por agroecosistemas, es decir, por tierras agrícolas. Es decir, ha habido una destrucción de los ecosistemas naturales. Es cierto que necesitamos comer, pero vemos la gran cantidad de terreno. Si a eso le sumamos que, por ejemplo, gran parte del bosque atlántico ha sido sustituido por eucaliptos para obtener madera, y gran parte de lo que queda del bosque mediterráneo
todo este verdecito así de este tipo, ha sido sustituido por pinares y por zonas adhesadas, es decir, del bosque mediterráneo autóctono queda muy poquito, del bosque atlántico queda muy poquito, etcétera, pues nos damos cuenta de la gran cantidad de ecosistemas que han sido destruidos. Todo ello con la gran cantidad de especies que se han llevado para adelante, es decir, que han desaparecido. También tenemos la gran cantidad de ecosistemas urbanos, es decir, de ciudades. Sabemos zonas amplísimas que todo está construido. Si nos venimos a la vertiente mediterránea, la cantidad de urbanizaciones, etcétera, etcétera. Entonces vemos cómo esto supone la destrucción bastante grande de los ecosistemas. Es cierto que necesitamos comer, que necesitamos tener tierras agrícolas, pero tienen que ser prácticas respetuosas con el medio ambiente, no como está sucediendo actualmente en Yecla, en la región de Murcia, donde pues detrás de estos cultivos que se están poniendo va a venir con toda seguridad el desierto más atroz. Bien, bueno, y vamos a la página 189, donde se nos habla de la diversidad amenazada, cómo se catalogan las especies en función de si están en peligro de extinción, si son vulnerables, etcétera. Esto lo leéis, de verdad que es para pensarlo, la cantidad de especies que estamos poniendo en los listados de especies silvestres en régimen de protección especial o en otros listados que nos dicen las especies amenazadas o que se están extinguiendo en el mundo en general o en este caso en España. De acuerdo, aquí tenéis dos ejemplos. El bisón europeo, que está en peligro de extinción, el urogallo pirenaico, que es una especie vulnerable. Es decir, que como se siga habiendo cada vez menos ejemplares, pues será también en peligro de extinción. Vamos a ver un ejemplo de una especie extinguida en la península ibérica de no hace mucho tiempo. Bueno, simplemente poniendo en Google bucardo o cabra extinta española, pues nos sale esta cabra o esta subespecie que vivía en los Pirineos, que se extinguió en el año 2000. Aquí tenemos, a ver si lo hago, aquí tenemos una fotografía de Celia, la última bucardo, que ha sido disecada, y bueno, tienes una historia que bueno, lo podéis leer aquí. Los trabajos se realizaron para evitar su extinción, se intentó clonar, etcétera, etcétera. Pero esta dejó de existir como especie hace muy poquito tiempo. Distribución de la biodiversidad. Pasamos de página y nos vamos al punto 4 en la página 190, donde vamos a hablar de este punto y lo otro ya muy rapidito. Dice, la biodiversidad no se distribuye de modo uniforme. ¿De qué depende que en unos sitios haya más, menos, unos animales, otros, unas plantas, otras? Pues depende de la latitud, es decir, desde el Ecuador hacia los polos, de la altitud, es decir, desde el nivel del mar hasta la alta montaña, las precipitaciones, que generarán pues, que un clima sea más húmedo, más cálido, etcétera, y la heterogeneidad de hábitats. Las zonas con mayor variedad de relieve tienen tipos de suelo, microclimas, etcétera, pues en mayor diversidad. Lo que hemos hablado de la península ibérica, multitud de ecosistemas, pues una mayor biodiversidad. Conforme nos vamos, si vemos la latitud, conforme nos vamos alejando del Ecuador, pues en líneas generales va disminuyendo la biodiversidad. En los polos hay poquita, en el Ecuador hay mucha, ¿no? Pensar en la selva amazónica. Con la altitud ocurre más o menos lo mismo, y los sitios más húmedos, si nos vamos a las precipitaciones, los sitios más húmedos tienen mayor biodiversidad que los sitios más secos. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto un poquito. Luego habla de los puntos calientes, que los dejamos porque lo vais a hacer un trabajo de ello. Y en la página 191 nos habla de cómo proteger la biodiversidad. Es decir, la biodiversidad actualmente con la acción humana debe ser protegida. Protección de la biodiversidad. Y aquí vemos cómo
toda una serie de acciones que se ponen para que podamos preservar la biodiversidad y podamos seguir estando en un planeta habitable y que nos proporciona recursos suficientes para vivir. La conservación en el lugar de las especies es lo más lógico, pero donde no se puede, pues la conservación fuera, es decir, hacer hábitats, espacios donde se pueda proteger, preservar e incluso estimular que la biodiversidad siga adelante. Por ejemplo, lo que se ha hecho con el lince ibérico, se sacó de su hábitat y en espacios cerrados se hizo que intentó que se reprodujeran y luego se ha vuelto a soltar in situ a lugares y es una población que está en aumento. Y luego hay toda una serie de acciones que se resumen en una. Esto lo habéis visto prácticamente desde parvulitos. ¿Qué puedo hacer para proteger el medio ambiente? Pues lo mismo, ¿qué puedo hacer para proteger la biodiversidad? Aquí nos habla de cosas que tienen que hacer las autoridades, pero que nosotros debemos respetar. Es decir, si nosotros tenemos comportamientos respetuosos con el medio ambiente, pues la biodiversidad no se verá tan amenazada o menos amenazada o incluso podrá seguir adelante. Establecer lugares protegidos, crear centros de conservación, proteger especies amenazadas, etcétera, etcétera. Toda una serie de listas que los leéis. Muchas veces hay que decir que los políticos dicen, bueno, establecemos lugares protegidos y el resto pues, se puede destruir. No es eso. Es decir, no sirve de nada establecer un lugar protegido, por ejemplo, en Yecla, protegemos el Monte Arabí, pero a 100 metros del Monte Arabí se puede establecer granjas de cerdo con toda la destrucción que ello conlleva. ¿De qué sirve proteger un espacio si a 100 metros se puede destruir todo? ¿O de qué sirve establecer lugares protegidos si luego son destruidos saltándose las normas y otras cosas? Vamos a ver, vamos a seguir viendo esto. Si vemos aquí en este mapa los espacios protegidos de la región de Murcia, aquí tenemos, a ver si lo hago bien. Aquí tenemos el listado, vemos que hay 22 espacios protegidos más una serie de áreas protegidas que no están señaladas, áreas marítimas, perdón. Bien, vamos a ver el mapa detenidamente. Vemos cómo están una serie de trozos, pero algunos de ellos son pequeñísimos, de una amplitud minúscula. Y no están conectados. Por ejemplo, aquí tenemos la Sierra de la Pila y la Sierra del Carche, que no están conectados. Aquí en medio se supone que se puede hacer prácticamente lo que se quiera, en los cultivos y todo. O entre el Carche y la Sierra de Salinas, no hay una conexión. O entre el Carche, la Sierra de Salinas, el Carche y el Arabí. ¿De acuerdo? Entonces, crear islas así, algunas tremendamente pequeñitas, pues sirve de poco. Es cierto que dentro de los espacios protegidos las especies pueden vivir más o menos bien, pero falta esta interconexión entre espacios protegidos que permitan a los especímenes ir de uno a otro con relativa tranquilidad, diríamos. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que es mala gestión de un espacio. Tenemos todos estos coches en un parque regional, el Parque de Calblanque, que sufre, sobre todo en verano, una presión que hace que la biodiversidad de este espacio único se vea amenazada. Esto es una mala gestión de un espacio natural. Hay que proteger y protegerlo bien. Y volviendo al libro de texto, pues ya para terminar solamente recordar la importancia de preservar la biodiversidad, de que los gobiernos puedan hacer estas normas y hacer que se cumplan por lo que nos va en ello. Y con esto acabamos el primer vídeo del tema 6.